Sean bienvenidos y bienvenidas a este curso de pensamiento social cristiano. Estamos en la sexta semana de trabajo correspondiente a las fechas que van del 31 de agosto al 5 de septiembre. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a explicar la guía de trabajo, la cual pues nos va a servir para orientarnos en esta sexta semana de trabajo. Vamos a entrar a la unidad número 2. La unidad número 2 trata del pensamiento social cristiano y el proceso de interpretación de la realidad. Aquí entramos ya a un área metodológica, por consiguiente vamos tratando ya de buscar formas de aplicación del pensamiento social cristiano. Segunda unidad va del 31, esta semana va del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2020. El tema que vamos a estudiar a partir de la segunda unidad es análisis teológico pastoral de la realidad, función crítica de los textos del magisterio. La ponderación es del 10% y esperamos pues que sea de mucho fruto para ustedes. ¿Cuál es el objetivo de esta sexta semana de trabajo? El objetivo es conocer el método de análisis de la realidad utilizado por el pensamiento social cristiano para poder realizar ejercicios de aplicación. O sea, esta semana vamos a aprender algunas nociones básicas de la metodología del pensamiento social cristiano y la próxima semana vamos a tener ya un ejercicio de aplicación. Así que vamos a tratar pues de asimilar bien los conceptos que se nos van a transmitir y que vamos a investigar en forma digital. Para desarrollar el tema número 3 hay que tener en cuenta los siguientes apartados. Primero, el método ver, juzgar, actuar en modo general, o sea, generalidades. También el círculo hermenéutico del método ver, juzgar y actuar. Al finalizar esta sexta semana de trabajo, los estudiantes deben saber dar respuesta a las siguientes preguntas, las siguientes cuestiones. ¿Qué es el método ver, juzgar, actuar? ¿Cómo se aplica el método ver, juzgar, actuar? ¿Qué es la realidad desde el punto de vista científico? ¿Y qué es hermenéutica y círculo hermenéutico en el debate académico? Hay que tomar en cuenta que todas las actividades que se programen en esta sexta semana de trabajo inician este día lunes 31 de agosto de 2020 y concluyen el sábado 5 de septiembre a medianoche. Materiales de trabajo. Los materiales de apoyo para la sexta semana de trabajo corresponden a cada uno de los apartados. Primero, el método ver, juzgar, actuar en sus generalidades. Para la definición del método, así como lo entiende el Papa Juan XXIII, hay que leer el numeral 236 de la encíclica Mater et Magistra, escrita el 15 de mayo de 1961. Ahí les colocamos el link para que ustedes puedan leer ese numeral en el documento original. El apartado número 2, el círculo hermenéutico del método ver, juzgar, actuar. Para el concepto de realidad, ahí les proponemos un video para que ustedes puedan acceder en YouTube. Y también para la definición de hermenéutica y círculo hermenéutico. Hay que ver el video que está propuesto en la tarea que ya vamos a explicar. Actividades de aprendizaje y evaluaciones. Todas las actividades estarán habilitadas en el aula virtual hasta el día sábado 5 de septiembre a medianoche. Pero se sugiere que se entregue la tarea pues, antes de esa hora, por favor. Entonces, hay una actividad de aprendizaje, una evaluación programada nada más, que es, digamos, el propósito de esta actividad es tener las nociones básicas de lo que es el método, o sea, las características fundamentales y muy sencillas, por cierto, que yo voy a explicar. La tarea pues es un control de lectura, hay que leer atentamente el contenido del archivo del control de lectura,
Al abrirlo van a notar que cada pregunta tiene su propia explicación. El control de lectura resuelto no debe sobrepasar las 2 páginas en formato Word. Y el trabajo se debe hacer en modo individual. La rúbrica, redacción correcta y clara, además demuestra que domina los contenidos, puntualidad en la entrega y la ortografía. Bueno, entonces voy a explicar un poco la parte de la tarea y también vamos a tratar de estudiar el texto de Mater Ex Magistra 236, es el numeral que hay que tener muy claro a la hora pues de dar la respuesta a la primera pregunta que en este momento voy a explicar. Es el numeral 236. Ustedes saben que estos documentos es una encíclica del Papa Juan XXIII, van por números, por tanto van numeradas, no es el número de páginas sino el numeral del párrafo 236. Bien, la tarea es muy sencilla, tiene un valor del 10%, o sea que ahí se juega toda la nota, por consiguiente los porcentajes están distribuidos. La primera pregunta tiene el 4% y las restantes 3 tienen el 2%. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo define el método ver, juzgar, actuar el Papa Juan XXIII? Explique cada uno de los pasos, ver, juzgar, actuar. La respuesta está en el numeral 236 de la encíclica Mater et Magistra, escrita el 15 de mayo de 1961. Bueno, ¿qué dice ese numeral? Cuando el Papa habla de la necesidad de la acción social católica, él está explicando en esta encíclica que la responsabilidad que tenemos los que somos cristianos en el mundo no se opone a la participación en cuestiones sociales, lo dice muy claramente en este texto. Pero veamos lo que dice respecto de estos 3 pasos, ver, juzgar, actuar. Dice el Papa, el 236, ahora bien, los principios generales de una doctrina social se llevan a la práctica comúnmente mediante 3 fases. Primera, dice, examen completo del verdadero estado de la situación. O sea, en la clase ustedes tienen que acceder al concepto de realidad en el modo como se entiende realidad en el ámbito científico. O sea, no es un concepto convencional, ¿verdad? Realidad, aquello que vemos, sí se puede decir, pero la realidad es una situación mucho más compleja que necesita algunas distinciones. Entonces el video les va a ayudar, el video tutorial que luego lo voy a postear también aquí en esta página para que ustedes lo puedan estudiar. Entonces, cuando el Papa dice como primer paso, examen completo del verdadero estado de la situación, o sea, lo primero es identificar un problema. Los estudiantes han identificado 3 problemas en la semana número 5, la semana pasada. Entonces, en la semana número 7, la próxima semana, vamos a aplicar el método. Por consiguiente, van a tener que escoger uno de los 3 problemas que plantearon para poder hacer el ejercicio del método. Entonces, examen completo del verdadero estado de la situación, ese es el primer paso, es decir, en la era digital muchas personas se dejan llevar u opinan según lo que se está difundiendo en las redes sociales. Ese no es un método adecuado para conocer la realidad. En todo caso, es un método, un procedimiento que puede servir para saber de qué se está hablando en la realidad, eso sí, en el debate público, social, en eso estamos de acuerdo. Pero si queremos profundizar en ese punto del cual se está debatiendo en la opinión pública, no es suficiente lo que dicen ni los periódicos ni las redes sociales. Es necesario acceder a fuentes más precisas, ¿verdad? Por tanto, se requiere el examen completo del verdadero estado de la situación. Primer paso. El segundo paso es la valoración exacta de esta situación a la luz de los principios. Es decir, en este caso nosotros somos cristianos, los principios están situados básicamente en 3 niveles. Primero en la Sagrada Escritura, ahí están los principios básicos. En segundo lugar, en el magisterio de la Iglesia, en el caso de la Iglesia Católica, que tiene, digamos, una serie de documentos en los cuales sitúa digamos, la interpretación que hace de los hechos sociales y también eclesiales.
Entonces, y el tercer nivel es el tema teológico, es decir, la ciencia teológica tiene unos elementos que nos ayudan también a interpretar la realidad. O sea, en el segundo paso, nosotros como cristianos utilizamos tres principios de interpretación, que es la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, los documentos de la Iglesia, y tres, las propuestas teológicas, o sea, la teología. Entonces, primero se identifica el problema, después se analizan sus causas, que es el primer paso. En el segundo se interpreta desde el punto de vista teórico o doctrinal, en este caso, cómo se explica ese problema. Y en tercer lugar, cuando uno ha encontrado las causas y la explicación del problema, intenta solucionarlo, y por eso viene el tercer paso. El tercer paso, según nos dice Juan 23, consiste en determinación de lo posible o de lo obligatorio para aplicar los principios de acuerdo con las circunstancias de tiempo y de lugar. O sea, hay que buscar, dice el Papa, el modo de solucionar el problema, teniendo en cuenta la situación propia, dice, del tiempo y del lugar que estamos viviendo. Me parece pertinente, pues. Nosotros estamos en un momento histórico muy complicado, en el sentido de que las opiniones son muy variadas y muchas personas creen que porque 10.000 personas le han dado like a una publicación, creen que esa publicación es cierta. Eso científicamente no funciona así. No porque 10.000 le den like a la publicación de un personaje significa que es cierto. No, en la ciencia se procede por medio de método de investigación. Entonces vamos a dejar bien claro eso. Entonces, dice el Papa, son tres fases de un mismo proceso que suelen expresarse con estos tres verbos: ver, juzgar, obrar, dice él, ahí en el número 236, pero nosotros decimos actuar. Muy bien, esto en cuanto se refiere a la primera pregunta del control de lectura. ¿Qué entendemos por realidad en el ámbito científico? Repito, por realidad en la ciencia no se entiende solo aquello que vemos o que los sentidos nos ayudan a percibir, porque hay personas que son no videntes, pero perciben por el oído, por el tacto, etc., como decían los empiristas, ¿verdad? Entonces, tenemos que llegar a un concepto aproximado de lo que es realidad en el ámbito científico para darnos cuenta que hay distintos tipos de realidad, y voy a mencionar directamente el más común actualmente, el que más está influyendo en la mente y en las opiniones de las personas, es lo que llamamos realidad virtual. Entonces, la virtualidad de la realidad no es que sea falsa, pero hay que situarla en su sitio, es decir, es una realidad de tipo virtual. Y la virtualidad tiene que confrontarse pues con la realidad histórica o sociohistórica, para que no adquiera un valor en sí mismo, sino que tenga una confrontación con los hechos de la realidad. Repito, ¿verdad? La realidad que más influye actualmente es la realidad virtual, pero la realidad virtual, para que no nos engañe, tiene que ser confrontada con la realidad sociohistórica. Entonces ahí le voy a colocar el link para que vean el concepto que estamos manejando de realidad. Ahora, hay que definir qué cosa es hermenéutica y qué es un círculo hermenéutico para relacionar las tres fases. Ver, juzgar, actuar son tres verbos. Por consiguiente, y además son tres acciones, por lo cual se requiere que el estudiante tenga la capacidad de hacer una circularidad entre ellos. Por eso, dos conceptos básicos que se estudian pues, en las ciencias de la educación, en la filosofía y en las sedes científicas es la hermenéutica, que es un método, vamos a decir, y un procedimiento para interpretar la realidad, y el círculo hermenéutico es cómo están relacionados los distintos elementos que influyen en la interpretación o percepción de la realidad. Al final, lo que se va buscando está en la pregunta número 4, que el estudiante debe explicar con sus propias palabras, ya no citando otros textos ni autores, sino que él debe decir qué entiende por proceso de interpretación de la realidad. Ese es el objetivo final de esta sesión. Por consiguiente, tratemos de llegar ahí, ¿verdad? ¿Qué entiendo yo por proceso de interpretación de la realidad? ¿Cómo interpreto la realidad? ¿Yo me dejo llevar por las redes sociales o confronto lo que las redes sociales están diciendo con los hechos de la realidad histórica y sociohistórica? Ese es el gran reto pues, que tenemos nosotros. Entonces esta semana está conformado de esa manera.
Esperamos pues que sea de mucho fruto para ustedes. Enseguida les voy a subir los materiales para que puedan consultar y hacerse pues una idea más aproximativa de lo que estamos diciendo. Que tengan una semana pues muy productiva.